Salve María, soy el hermano Iván Gavilanes. Bienvenidos a nuestro programa de Caminando con los Santos. Hoy vamos a hablar sobre San Carlos Borromeo, un cardenal santo, un pastor que realmente apacentó sus ovejas, un maestro que realmente guió a sus alumnos. Él nació en el siglo XVI en una familia muy noble. Imagínense, su madre era de la conocida familia de Médicis. Y desde cuando era chico, más o menos ya joven, pero vivía con sus padres, tenía muchas rentas, ¿no? Y le dijo a su padre, todo este dinero tiene que ser consagrado a Dios. Por lo tanto, en primer lugar, para obras de caridad. Y en segundo lugar, para mis estudios. ¿Por qué? Porque él no estudiaba por egoísmo, porque quería tener una gran carrera y ser alguien grande, no, sino porque él quería ser un sacerdote santo. Y para eso es muy importante los estudios, para poder guiar a sus ovejas, ¿no? Guiar a los fieles. Estudió latín, después entró a la universidad y comenzó a estudiar la teología, hasta que llegó un momento en que muere el Papa y es elegido un tío, el hermano de su madre, con el nombre de Pablo IV. Entonces, Pablo IV, como ya su sobrino estaba siguiendo, digamos así, la carrera sacerdotal, le dio el título de cardenal. Este título no se lo daba a cualquiera, ¿no? Tanto así, veamos la cantidad de cargos que él pasó a tener con 22 años. Era diácono y recibió el título de cardenal. Fue nombrado legado de Bolonia, de la Romaña y de la Marca de Ancona. También protector de Portugal, de los Países Bajos, de los cantones católicos de Suiza, de la Orden de San Francisco, de la Orden Carmelitana y de los Caballeros de Malta. Imagínense, él no era un cualquiera. Entonces, ya como cardenal, claro, por su condición, por su rango y por su dignidad de cardenal, él tenía que vestirse como un cardenal, vivir en un palacio de cardenal y todo llevar la vida conforme a su dignidad, porque tiene que ser así, la dignidad del cardenal es muy alta. Y ahí uno tiene que tener cuidado, y él lo tuvo, y dio ejemplo de eso. Él no se dejó llevar por lo que parecieran lujos o riquezas, no. A pesar de que llevaba una vida acorde con su dignidad, su corazón estaba solo con Dios. Hay mucha gente, es muy bonito, que conoce a Dios o se encuentra con Dios o se vuelve hacia Dios cuando le acontecen, digamos, problemas de pobreza, problemas económicos. San Carlos no. Él, en medio de la abundancia, por así decir, supo estar siempre con Dios y nunca entregar su corazón a las riquezas. También, en 1552 el Papa había dicho que valdría la pena, apenas había sido elegido, continuar el Concilio de Trento, que no había quedado concluido. Y San Carlos sabía que ese concilio era muy importante, los temas que se trataran fueron realmente importantes para la historia de la Iglesia, importantísimos. Entonces, él comenzó con mucha diplomacia, con mucho tacto, con mucho tino, a hablar con el Papa para que se efectuase eso. Y gracias a San Carlos Borromeo, en 1562 empezó la tercera parte del Concilio de Trento y terminó, en 1562 terminó. Y muchas veces las sesiones casi que se disolvían, era un ambiente político y eclesiástico difícil, pero gracias a San Carlos se terminó. Y cuando acabó el concilio, él fue incumbido de ser el supervisor de la edición del Catecismo del Concilio de Trento. Y también, es un dato curioso, fue San Carlos Borromeo que propuso a Palestrina. Palestrina era un compositor de polifonía sacra, que escribiese la misa Pape Marcelli. Esa misa no es que sea una misa como la misa que se celebra, sino porque tiene el canto del Kyrie, del Agnus, Sanctus, Gloria, etc. Y se dice que esa polifonía salvó
la polifonía sacra. En fin, es un dato curioso para conocer. Apenas acabó el concilio, también murió un familiar suyo, que era en quien caía, digamos, a quien le correspondía todas las rentas, los honores, los títulos de su familia. Y como él falleció, todo esto caía directamente sobre San Carlos. Y todo el mundo pensó, naturalmente, él va a dejar el sacerdocio, va a casarse y va a llevar la vida que le compete como noble. Pero obviamente no, San Carlos no lo hizo. Él ni pensó en eso. Apenas un poquito tiempo después de que falleció este familiar, ella se ordenó sacerdote. 2 meses después fue consagrado obispo y le asignaron la diócesis de Milán. Solo que él tenía mucho deseo de ir a esa diócesis para reformarla, porque estaba en una decadencia horrible, el clero, los religiosos, el pueblo ni se diga. Entonces él quería ir, pero el Papa no le dejó. ¿Por qué? Porque él sabía que era un hombre útil y ya vimos la cantidad de cargos que tenía. Era un hombre muy útil en el Vaticano, lo quería ya. San Carlos quería ir a su diócesis y le pedía, el Papa no lo dejaba, hasta que el Papa falleció. Y fue elegido San Pío V. Y ahí sí San Carlos no aprovechó, pero se valió de las circunstancias, habló con el Papa, le pidió y el Papa le dejó. Listo. Puede ir a Milán, que es su diócesis, a cuidar. Y San Carlos contentísimo fue. En fin, todo lo que hizo ahí, no consigo narrar en este video, fue mucho. Levantó al clero, hizo ejercicios espirituales con todos, retiros, reformas, ayudó al pueblo en todo, en limosnas. Hubo una peste tenaz que todas las autoridades se fueron y se quedó el arzobispo, el obispo, cuidando de todo. La cosa es que naturalmente él también fue muy perseguido por civiles, ¿no? Por los civiles, pero también por muchos eclesiásticos. Incluso hubo una orden religiosa que eran los hermanos humiliati. Sí, humiliati viene de humillados, de humildes, sí, como que decir los humildes. De humildes no tenían nada y de religiosos menos todavía, porque cuando San Carlos vino a hacerles, digamos, una reforma, ellos sí, muy sumisos, bajaron la cabeza, claro que sí, vamos a hacer lo que usted nos diga, pero era pura mentira, porque llegó a tal punto su odio contra San Carlos que decidieron matarlo. Entonces uno de estos hermanos fue siguiendo al cardenal armado, y el cardenal entró en su capilla en la noche para cantar las completas con otros clérigos, y él mientras cantaban le apuntó y falló. A quemarropa, falló. Fue tan cerca que, ¿sabe qué le dio a la capa cardenalicia que tenía el cardenal? La capa cayó al piso. El cardenal también cayó al piso, San Carlos, pensando que le habían dado. Pensó que iba a morir, comenzó a encomendar su alma a Dios y se dio cuenta que estaba ileso. Y así fue llevando su vida hasta que ya en 1584 falleció, en la noche del 3 al 4 de noviembre. ¿Sabe cuántos años tenía este cardenal? 46, imagínense. Ya tenía tal grado de santidad. Pidámosle entonces hoy a San Carlos que nos ayude a interceder por nosotros, porque todos nosotros de alguna manera tenemos personas que dependen de nosotros para acercarse más a Dios, sea porque somos sacerdotes o profesores, padres de familia, en fin, aunque uno sea un jovencito, tiene a alguien que tiene que acercar a Dios. Entonces pidámosle a San Carlos que Él nos dé ese empeño, ese amor de Dios, para ser realmente pastores y llevar a todo el mundo, a todos los que nos cabe llevarlos al cielo.